Escribir es ver qué escribiríamos si escribiésemos. No se puede escribir poesía, no se puede asociar libremente si en la base no hay un silencio que permita alojar la ocurrencia. Gran parte de cómo uno vive las cosas, cómo se las narra, y si alguien está tratando de inventar maneras nuevas de decirlo, eso debe incidir de algún modo sobre la forma como las vive. Poder intervenir de alguna manera como cirujanos del lenguaje, ¿no? Pero también es el lenguaje el que nos hace algo a nosotros que de alguna manera lo cambia todo. Y entonces empiezo a pensar como en el psicoanálisis como un dispositivo que de algún modo a través de esa escucha y de esa interpretación permite un proceso de destilación. Si vamos a pensar que el inconsciente es lo que yo nunca voy a poder ser, siempre va a ser dividido, el haiku es en acto. Yo soy dos cosas que están separadas y que quizá solo soy el intento de pegarlas. Porque finalmente la poesía es síntesis, pues tiene que ver con la condensación, con el desplazamiento, pero es síntesis, es poder decir más con la menor cantidad de elementos posibles. Yo creo que a los analistas los debían formar en creación literaria. El poema se escribe para crear la imagen. En el sueño, la imagen de alguna manera sería el soporte del pensamiento que está allí encubierto y el trabajo analítico sería casi que de descreación. Se me acabó de ocurrir esa palabra. Psicoanálisis para no todos. Buenas noches para todos. Muchas gracias por estar acá hoy acompañándonos en esta grabación del podcast. Creo que también les quiero compartir un poco. Bueno, mi nombre es Juan David López, David Tamayo, Paola Castro. Estamos hoy acá. Y este espacio es uno de los espacios en Conquistadores en donde estamos desarrollando pues distintas actividades de este tipo, desde conferencias, cursos, grabaciones también de este podcast. Esta ya es la segunda. Y bueno, tenemos también pues como unos consultorios en los que trabajan distintos profesionales. Y la idea es que acá se está desarrollando un proyecto que se llama Perspectivas, que lo que queremos es justamente abrir el espacio para otro tipo de formación desde distintas perspectivas del saber justamente. Así que los invito a que puedan seguirnos también en la página de Instagram de Perspectivas Psicoterapéuticas. Y bueno, hoy nos convoca con mucha alegría pues el lanzamiento que viene haciendo Pau de su tercer libro, que se llama Poemas de Diván, y la idea es pues como poder conversar un poco acerca de ese proceso y posteriormente podamos abordar una pregunta que nos pareció también muy interesante, dado que a los tres nos interesa mucho la literatura, la poesía, y que podamos pensar también esos enlaces con el psicoanálisis. Y por supuesto, pues aprovechando que ustedes están hoy acá, la idea es que vamos a tener un espacio indeterminado en el tiempo, ojalá no pase de 40 minutos, justamente para poder tener chance de conversar con ustedes y que también podamos acoger sus preguntas, sus comentarios y sus propuestas. Ya en cuestiones logísticas, si han escuchado el podcast, saben que solemos tener dificultades técnicas, por ende les voy a pedir que si ven que ese aparato se apaga, se cae alguna cosa, nos puedan avisar con tiempo. Y bueno, no, empecemos. No sé, Pau, creo que podría ser interesante que empecemos por una presentación hecha por ti sobre tu trabajo y vamos desplegando la conversación siempre improvisadamente como nos gusta. Buenas noches, un gusto, qué alegría que estén acá escuchando este episodio en vivo, poder compartir un poquito de poesía y psicoanálisis, que nos convoquen estos temas, me parece muy valioso. Yo me formé como psicóloga en la Universidad Pontificia Bolivariana. Hace como desde pandemia fue que inició mi interés en el psicoanálisis propiamente dicho. Ahí pasó algo, yo no sé qué pasó, pero como en 2021 justo fue como que inició una obsesión por el lenguaje, no sé. O sea, empecé una especialización en psicoanálisis virtual y al mismo tiempo empecé a leer mucha poesía. Entonces, como no se podía salir, como no se podía hacer mucho, empecé a leer mucha poesía y fue como algo simultáneo, como ese interés en el psicoanálisis, pero también en poesía.
Yo ya venía escribiendo, creo que fue algo que inició desde la infancia, como cierto interés en los diarios, en la palabra como tal, pero los diarios como algo íntimo, como, sí, como un diario, ¿no? Con candadito. ¿Pero escrito por ti o diarios de otros? Escrito por mí, pero me gustaba esa intimidad del candado, la llave. Hasta que un día escuché a mi mamá leyéndole a las tías los diarios por teléfono. Y eso fue como... ¡Qué vuelta! Y eso fue bastante impactante. Y hasta... O sea, pasó mucho tiempo hasta que empecé a compartir los poemas con amigos. Me parecían espacios muy valiosos, como ver ellos que escribían, yo que escribía, este poeta, aquel poeta, conversar, pues me parecían espacios súper valiosos en ese sentido, pero seguía siendo muy difícil el compartir, pues lo hacía como con mucha vergüenza, con cierto pudor, hasta que en la pandemia un amigo me dijo, Pau, pero lo que tenés ya es un libro. Entonces ahí fue la primera vez que me animé a publicarlo, que dije, bueno, y ahí salió La realidad es tu ficción en 2021 a través de una editorial que es de autopublicación en España, que se llama Letrame Editorial. Ahí me animé a publicar. Y después de eso continuó la escritura, pero ya de una manera un poco distinta, porque decía, bueno, si esto en algún punto puede conmoverme a mí, capaz que a otras personas también, ¿no? Entonces, como que ese asunto de compartirlo ya no... O sea, como que pesaba más el creer que podía conmover a otros a la vergüenza que sentía frente a compartir cierta intimidad. Pau, ¿y eso tuvo efectos en tu escritura? ¿Tú sientes que eso cambió la forma de producir, de escribir, el que ya estuviera menos cerrado en el candado, sino ya también para la mirada de otros? Con las tías. Sí, eso cambió algo en la escritura y en el proceso creativo. Qué interesante esa pregunta, porque hay cosas que sigo guardando para mí, que pues no todo es publicable, no todo es para todos. Pero yo creo que fue como deshacerme de ese miedo también al que dirán, y creo que eso también va muy ligado a la experiencia en análisis, el haber estado, pues el seguir estando, porque sigo estando como en este proceso de análisis, de que cada vez me importe menos lo que piensen los otros o el que dirán, y poder compartir eso que considero valioso, porque también hay un filtro, no es como que todo lo que escribo entonces es como que lo tengo que compartir, ¿no? Sino después de hacer ese filtro, que considero que probablemente sí le pueda llegar a otras personas. ¿Por qué la poesía? Entonces, o sea, en ese escribir diarios, ¿cómo se dio que la poesía apareciera como una forma de expresión? La poesía yo creo que no tiene que ver únicamente con un desahogo, porque un diario tiene que ver mucho con eso, ¿no? Pero creo que la poesía como tal tiene que ver más con un tratar de decir las cosas de otro modo, de un modo diferente. Si uno no sabe cómo decir algo, hay una opción para la poesía. Pero es algo muy extraño porque no es únicamente como que yo voy a escribir poesía, sino que la medida en la que yo me siento a escribir algo, veo que es más, no solo el tratamiento que yo le hago al lenguaje, sino o sea, el tratamiento que el lenguaje mismo me hace a mí. Es más una disposición a ver qué pasa, a dejarme afectar por el lenguaje. Como ver qué pasa si escribiera, que como decía Marguerite Duras, como escribir es ver qué escribiríamos si escribiésemos. Entonces, eso es lo que me gusta de la poesía, que yo no sé con qué poema voy a salir, yo no sé si eso va a terminar siendo algo que me guste o no, pero es el ejercicio de disponerse, de sentarse frente a la hoja en blanco y ver qué pasa, ¿no? Y ahí pasan cosas. Pero entonces, frente a ese proceso creativo, no es como que primero lo piensas, sino que te confrontas a esa nada de la hoja en blanco y ahí arranca.
pues me parece interesante porque, por ejemplo, tuvimos un episodio con un artista, no sé si lo escucharon, que se llama El inconsciente abierto del artista, con Eileen, y ella nos contaba que ella tenía sueños o se le atravesaban imágenes y casi que ella era como una traductora de lo que aparecía en su cabeza y luego lo representaba. Pero me parece interesante que, no sé si nos puedes contar también un poco de ese proceso creativo tuyo. Sí, yo pienso, o sea, en el momento en el que formulas la pregunta, pienso en algo que decía Jaime Jaramillo Escobar y es como que, o sea, él usa mucho el humor. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Un método fácil y rápido para ser poetas y en algún punto él habla de eso, como de que ¿qué es eso de la parálisis frente a la hoja en blanco? Pues si usted tiene algo que decir, se siente a escribir, si no, no se siente a escribir, ¿es cierto? Me encanta él. Pero, de hecho, ahí está el libro. Pero yo pienso que, por un lado, sí, o sea, uno se siente a escribir porque tiene algo que decir, pero también hay otro ejercicio que es, aunque yo no sé qué vaya a decir exactamente, es ver qué surge, pues ver qué surge, ver qué pasa cuando escribo y de repente hay algo que me gusta o de repente se me ocurrió algo que podría ser un final de un poema y a partir de ese final entonces después empiezo a escribir otras cosas a ver pues y que termina siendo ese final. Entonces yo creo que no es una única forma de hacerlo, que muchas veces tiene que ver con la ocurrencia, pero también qué hacemos con respecto a la ocurrencia, porque yo creo que todos tenemos ocurrencias a lo largo del día, ¿no? Pero creo que la diferencia está en ver qué hace uno con esa ocurrencia, pues si la deja pasar o no la deja pasar. Yo a veces cuando voy caminando por la calle, se me ocurre algo para un poema, yo paro en un semáforo, escribo, pues no es como que voy escribiendo mientras cruzo la calle, ¿no? Paro en el semáforo, paro en el semáforo, escribo, continúo y es un poema que se va escribiendo que yo no sé cuánto va a durar, puede durar una hora, puede durar varios días, una semana. Hay algo que dijiste y es si uno tiene algo que decir, pero por otro lado está la ocurrencia, que es como más espontánea. Y me resuena mucho ese tener algo que decir, porque nada más ayer que estábamos grabando acá sobre un grupo de lectura, aparecía algo y es como que muchas veces con relación al psicoanálisis llega las personas a la cita y es como, no tengo nada que decir. Hoy no tengo absolutamente nada que decir. Y esas citas suelen ser muy buenas. Suelen ser las más interesantes. Suelen ser increíbles. Entonces, ¿qué es tener algo que decir? Porque finalmente en un análisis lo que está diciendo es diga lo que se le ocurra, que siempre hay algo que decir. Préstele atención a la ocurrencia. Porque si no, eso cae como en el vacío y se pierde algo que podría ser no se sabe qué, pero más que nada. Sí, que pensaba ahí como que en el momento en el que dijiste el asunto de la hoja en blanco, también pensé entonces en ese punto donde uno se acuesta en el diván, casi como una hoja en blanco, ¿cierto? Donde puede haber momentos de cierta angustia, pues como, o de que te reportan, como pues hoy vengo muy ansioso porque es que de verdad no tengo nada que escribir, podría decir uno. Pero ahí yo empiezo a ver como una conexión muy interesante y es que no se puede escribir poesía, no se puede asociar libremente si en la base no hay un silencio que permita alojar la ocurrencia. Es decir, si de algún modo es tanto el ruido, si es tanta la cantidad de pensamientos, finalmente el poema no alcanza a emerger. Como si el inconsciente también requiriera de ese silencio para poder emerger y ser captado. Pensaba en eso. Y bueno, pues ya que hablamos de divanes, y que así se llama también tu libro, a mí me parecería muy interesante que nos pudieras como leer uno, pues el poema favorito tuyo del libro, y que a partir de ahí veamos como qué se nos va presentando, ocurriendo. Bueno, varias preguntas. ¿Qué es tener algo para decir? Yo creo que son asuntos que no se presentan desde el
control, pues no es como que, ay, bueno, yo quiero decir eso, sino como que son asuntos que insisten en uno por expresarse, pues por salir de alguna manera. Entonces, a mí me pasa mucho con los temas que tienen que ver con el amor y el duelo. El libro anterior era sobre el amor y el duelo, que se llama De cómo abrazar un incendio, y son como temas que vuelven una y otra vez, más porque son un motivo, creo que de los motivos más recurrentes en consulta, el duelo por la ruptura de pareja, ¿no? Por la ruptura amorosa. Entonces yo creo que es pensar mucho sobre algo, sobre un tema que te obsesiona, ¿no? O el lenguaje también es un tema que me obsesiona, y yo creo que por eso el interés también tanto en la poesía como en el psicoanálisis, porque el lenguaje finalmente es la materia prima con la que trabaja tanto el analista como el poeta, pero es un lenguaje usado de otro modo. Entonces, bueno, creo que tal vez, no sé si respondí a lo que preguntaba David, pero creo que tener algo que decir es eso que insiste permanentemente y que sí o sí lo tengo que poner ahí en el papel. Y con respecto a lo que preguntaba Juan, bueno, los poemas los puedo leer, pero ¿cuál fue la pregunta que hiciste previamente? No, era más un comentario. Más que una pregunta, quiero hacer un comentario. Bueno, vamos al grano, al poema. Al poema. Estos son poemas muy diversos, unos tienen que ver con el lenguaje mismo, tienen que ver con el síntoma, tienen que ver con el carácter, tienen que ver con el amor en la psicosis, con la histeria. Pues como que pensé, no es un libro de psicoanálisis, quiero aclarar eso, no es un libro sobre psicoanálisis, sino que más bien tomé conceptos de psicoanálisis para hacer poema. Así como en este momento quiero hacer un libro que sea poemas de ajedrez. Por eso escribo. Y estos sueños tan raros, por eso escribo. Y este verbo tan moho, por eso. Y este adjetivo tan feo, por eso. Y este otro que tiemblo, por eso. Y este ruido en la espalda, por eso escribo. Y este tango tan hondo, por eso. Porque no sé qué decir, por eso. Porque algo ya surgirá, por eso. Y soy curiosa también, por eso. Porque te quiero ver, por eso. Porque no puedo verte, por eso. Porque me toca inventarte, por eso escribo. Puedes leer el de la página 48, que me gustó mucho. Adiós, muchacho. Adiós, muchacho. Adiós, muchacho. Llevo un epígrafe de Carilda Oliver que dice: adiós, muchacho de la cita corta. Adiós, muchacho de la cita corta, de voz grave y tonificado asombro. Ya no seas más este eco cansado, canto de sirena. Si te vas, llévate contigo, sal de mi poema. Me encanta. Me encanta. Siga con otro. Es que me emociona. Que es muy bueno escucharlo. A ver, ¿sobre qué? Ya leíste los dos que más me habían gustado. Sí. Sí, ya justo esos. ¿Cuál le gustó a Juan? El del muchacho me gustó mucho. Y me gustó mucho, espérame, ya lo voy a encontrar. Este de romance, de la 52. Romance. En el borde de algún mito, una chica y su café, de espaldas a la rutina y de frente a su sed. En la punta de su lengua sostiene el nombre de aquel, a ver si por fin lo olvida, pero aún sueña con volver. Olvida el olvido, no ha perdido la fe. La noche le crece adentro, de los ojos a los pies. Un poema ya empezado a zafarse del no ser. Escribía y escribía, decorando esa pared. Tanto mundo cabía dentro, en lo que llaman papel, mientras un mundo afuera se enfocaba en el tener. No importaba qué dijera, que si el hombre o la mujer. Lo cierto es que ahora, justo ahora, y no después, un verso le acomodaba la noche sobre la piel.
Muy hermoso. Y es que me gusta mucho, sobre todo porque, bueno, a mí alguien, pues en la universidad, una profe pues muy hermosa, no sé si la han leído, la han escuchado, que se llama Inés Posada. Ella fue profe en la UPB durante mucho tiempo y se las recomiendo mucho. Tiene muchas conferencias sobre poesía y estudió mucho todo, como distintos matices. De hecho, cogía, por ejemplo, un tema, la noche, y cogía todos los poemas que encontrara sobre la noche y demás. Y ella realmente siento que fue quien me enseñó a leer poesía, y quizás ahí podríamos hacer un enlace, porque ella nos decía como que cuando uno lee un poema, es muy básico, pero yo no lo sabía, pues perdón si les parece como una bobada, pero para mí fue muy importante cuando ella decía que uno lee un poema queriendo hacerse las imágenes que el poeta le provoca, ¿cierto? O quiere provocar, y ahí es donde estallan como los miles de sentidos y las miles de imágenes posibles. Creo que hay otro, no recuerdo cómo se llama, donde también tú hablas como de la multiplicidad de sentidos asociados pues a un poema, y creo que me parece que podríamos entonces ahora pensar en esta asociación que nos convocó para hablarlo también entre poesía y psicoanálisis. Yo en un capítulo dije una mañezada con la que todavía estoy de acuerdo, y es que todos tenemos, y sigue siendo mañezada al cabo del tiempo, y es que todos llevamos un poeta por dentro, ¿cierto? En la medida en la que sí somos capaces de hacer sueños, que es una conjugación de la metáfora y de la metonimia, de algún modo todos tenemos los elementos para hacerlo, ¿cierto? Porque todos quienes hemos soñado sabemos que muchas veces estos sueños terminan reflejando ideas encubiertas en imágenes, y creo que el trabajo de la interpretación justamente va casi de mejor dicho, el poema se escribe para crear la imagen. En el sueño, la imagen de alguna manera sería el soporte del pensamiento que está allí encubierto, y el trabajo analítico sería casi que de descreación. Se me acabó de ocurrir esa palabra. Entonces, de poder ir en contravía de esa metáfora y metonimia que se puso en juego en ese momento. Y les propongo que hablemos entonces un poco de eso, ¿cierto? Como de qué vemos, de cómo se puede conectar aún más psicoanálisis y poesía. Bueno, bien, Sí. pues, usted es la invitada, No, por pero favor. yo quiero escucharlos a ustedes también. Es que empezamos, Juan David y yo, a tener desacuerdos. No, porque creo que finalmente la cuestión es si la interpretación es una descreación o es otra creación. Tenemos desacuerdos. Que ahí habrá muchos debates, pero creo que esos los podemos también incluso dejar para más adelante, porque sí, con ese tema hay algo que vos dijiste ahora que me quedó resonando mucho, y es que finalmente un poco esa necesidad de la poesía frente a la insistencia, tener algo que decir es lo que insiste, pero es buscar maneras diferentes de decirlo. Porque la poesía se trata de salirse del lugar común, de encontrar una manera de decir algo de algún modo inédita, novedosa. Y vos hablaste de algo que es como, hay ciertos temas en vos que insisten, pero yo me preguntaba si el hecho de encontrar modos diferentes de decirlo transforma la vivencia de esa experiencia como tal. Porque finalmente creo que gran parte de cómo uno vive las cosas, cómo se las narra, y si alguien está tratando de inventar maneras nuevas de decirlo, eso debe incidir de algún modo sobre la forma como las vive. Porque creo que eso está en la esencia del psicoanálisis. Que cuando la gente dice, pero es que entonces esto solamente es hablar, solamente vengo a decir cosas y decir cosas, creo que a lo que uno está apuntando es a que pueda decir algo nuevo que se salga de sus lugares comunes. Porque O la no gente quedarse en el bla, 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 sino algo, o sea, usar el lenguaje de otra manera para que diga otra cosa. Exacto, para encontrar otra salida que le permita decir una cosa diferente, y en ese decir que la vida sea otra.
No sé si te resuena algo de eso para ir conectando poesía y psicoanálisis. Sí, Lacan habla de eso en Función y Campo de la palabra, creo que es como el bla 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 versus la palabra plena. Yo creo que la poesía también busca eso, pues no solamente hablar por hablar, un análisis tampoco, si nos quedamos en la anécdota por la anécdota, pues sería como ir a contarle a alguien un chisme y ya, ¿no? Es como poder intervenir de alguna manera como cirujanos del lenguaje, ¿no? Pero también es el lenguaje el que nos hace algo a nosotros que de alguna manera lo cambia todo, pues cambia nuestro mundo, no es como que leemos un poema, un buen poema, y salimos intactos, o sea, en algún punto nos toca, en algún punto nos moviliza, más allá de la belleza o esa experiencia pues estética como tal, de que sea súper lindo, es como que a algún punto nos toca y nos conmueve, y yo creo que en ese uso del lenguaje, tanto de la poesía como en el psicoanálisis, pues ahí como que hay algo en común. Ahí hay una cuestión con eso del bla, 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 que me parece que además es muy interesante para pensar en qué consiste hablar en análisis. Porque uno podría pensar que un psicoanálisis es un bla, 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 en el sentido de, pues, me están diciendo, diga lo que se le venga a la cabeza. Pero ahí cobra mucho valor y creo que el ejercicio poético es muy interesante para eso, lo que mencionabas ahora de la ocurrencia. Porque creo que una de las cosas más difíciles de hacer en análisis es que la gente diga lo que se le ocurre, verdaderamente lo que se le ocurre. Y si estoy hablando de un tema y de la nada aparece una idea loca que no tiene nada que ver, absurda, me acordé de que se quebraron 3 huevos esta mañana en mi casa, que yo, ¿cierto? Cualquier cosa. Yo no voy a decir eso, pues porque yo le estoy contando la historia al otro y estoy centrado en que seguramente el otro quiere saber qué pasó, yo cómo reaccioné, cuál fue mi posición frente a lo que le estoy contando. Y justamente creo que en análisis el bla, bla, bla es la historia que uno considera importante. Creo que lo importante, lo que saca del bla, 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 es la ocurrencia y encontrar maneras de darle valor a la ocurrencia. Y creo que eso es la poesía. Finalmente es que lo que se ocurrió, que uno podría simplemente dejarlo pasar porque ve, yo tan bobo las cosas que pienso montado en un bus, pero encontrar la forma de valorizarlo, de incluirlo en una trama, de que eso se convierta en un decir diferente que tenga efectos. Porque me parece que la diferencia no es simplemente que en el análisis no es que se hable de cosas importantes o no, porque hay gente que llega, como que uno le pregunta por sueños y van y llevan sueños y sueños y sueños, porque a este le interesaban los sueños, ¿cierto? Y creo que el decir en análisis es, no me hable de lo que a mi analista me importa. O hablarle del papá y la mamá. Y eso, porque entonces acá se habla del Edipo y entonces tengo que venir a contarle de cómo me enamoré de mi mamá y cómo de mi papá. ¿Qué pasa? Pues, o sea, traen a veces las historias y creen que están llevando lo importante. A veces son historias dramáticas, preciosas, sumamente conmovedoras, pero que no sirven para nada porque no permiten crear una diferencia en el sentido que ya traían. No sé cómo lo ves en eso de cómo darle valor a la ocurrencia y qué es lo importante de decir. Porque creo que la pregunta es la misma de ahorita que te decía, que es tener algo para decir. Yo creo que eso tiene que ver mucho también con la intervención del analista, que no es solamente un monólogo, no es como hablar y hablar y hablar o hablar de lo que hice el fin de semana y con quién estaba y lo que le pasó a mi amigo y pues como creo que también es responsabilidad del analista como hacer los cortes, hacer las preguntas, pues poder intervenir para poder hacer algo. Es un texto que se va creando, pues vamos trabajando con el relato. Creo que no es hablar por hablar, sino poder pescar esos puntos importantes, escuchar qué es lo que se repite en ese relato, porque uno ve que vuelve sobre ciertos temas y creo que al principio señalar algo, como que el analista, pues eso está en el texto también de Freud, un texto que me gusta mucho, que es Consejos al médico, como no, esto de no querer comprender demasiado pronto o no empezar a señalar qué es importante y qué no es importante, sino que el mismo discurso del paciente lo va mostrando. Pues un elemento B le da sentido al elemento A, pero no es como que yo voy a elegir qué es importante y qué no es importante en ese discurso,
Pues es darle tiempo y ver por qué aparece esto y de repente aparece esto y otra vez. No, hágale. Ya habías cogido aire. He hablado demasiado. No, pero es que no sé si les ha pasado pues a ustedes o en su análisis o analizando, o a ustedes como analistas o analizantes, pero pasa algo y es como que en algunas citas, en ese hablar ligero al que si uno se acopla un poco como a la asociación libre, se va dando cuenta de que de un momento a otro durante la cita ha dicho 3 o 4 veces la palabra cerveza, ¿cierto? Y creo que ahí a mí a veces me da la impresión de que eso es justamente como lo que se empieza a señalar, ¿cierto? Como ve, tan particular, ya 4 veces hablando de la cerveza. Y uno no está diciendo el porqué de eso, pero simplemente como que señala esos puntos de repetición porque se me está ocurriendo acá como una imagen, como si se tratara de un proceso de destilación, donde sí, creo que todos o fuimos o hemos escuchado a alguien que de verdad nos quiere contar con tanto detalle desde que se levantó hasta que llegó a la cita, o lo que le pasó el fin de semana, pero casi que con cronograma pues y todo, y en ese momento, siendo las 10:52, pasó tal cosa. Y entonces empiezo a pensar como en el psicoanálisis como un dispositivo que de algún modo a través de esa escucha y de esa interpretación permite un proceso de destilación, en donde de todas esas palabras, de algún modo lo que va señalando es ese punto de repetición, para que es una propuesta que les quiero hacer, es una idea que me tiene muy entusiasmado, pero no sé si conocen que en la poesía japonesa existen los haikus. Los haikus son unos poemas que se escriben por lo general asociados a la naturaleza, tienen 8 sílabas y tratan de ser muy, digamos, explícitos, pero muy sencillos con respecto a algo que se está viendo, se está escuchando o se está oliendo. Y siento entonces que es como si cada paciente, cada uno como analizante, llegara con la novela familiar, ¿cierto? Y el trabajo del análisis fuera llegar a un haiku, en donde cada quien puede leer muy específicamente algo de esa singularidad propia que más allá de toda la novela que se ha relatado, que le han relatado de su vida, por fin al final de un análisis logra escribir su propio poema a partir de la lectura de en qué se repite. Y ese poema o ese haiku como tal en sí sería irrepetible, porque se trata de un proceso de destilación de una novela que estuvo compuesta por su trama específica. Y bueno, finalmente creo que esa cuestión del haiku, de pasar de la novela al haiku, sería un despojo de la historia, de muchas historias, de muchas identificaciones, para poder finalmente hallarse en unas 8 sílabas. No sé qué piensan pues de esa propuesta que traigo, porque me parece que en el psicoanálisis no se trataría de tanto de crear otra novela, de crear otro relato. Ahí es donde vos y yo tenemos diferencias, ¿cierto? De crear otro relato y narrarse de otro modo, sino de encontrar el haiku que está quizás ya escrito en la novela sin que uno lo haya podido escuchar. Hágale. Está muy interesante porque es como ir haciendo una síntesis o ir encontrando esos puntos en ese discurso. ¿Qué es eso que se repite de manera singular en cada persona, como esa frase o ese haiku, y después poder hacer algo con eso? No creo que algo completamente diferente, pero sí algo propio o
al menos estar advertido frente a eso y después poder hacer con eso. Uno sí ve que hay frases, hay como ciertos mandatos a nivel inconsciente que cada persona tendrá los suyos, ¿no? Y en un análisis uno empieza a reconocer, bueno, qué hay del otro en todo esto, y es de alguna manera como ir pasando de esa lengua que nos viene dada hacia la creación de una nueva otra lengua, pues que finalmente somos hablados por el lenguaje, que tiene que ver con nuestra familia que nos habla. Y esto del haiku me parece muy lindo, pues como poder rescatar algo de eso, porque finalmente la poesía es síntesis, pues tiene que ver con la condensación, con el desplazamiento, pero es síntesis, es poder decir más con la menor cantidad de elementos posibles. Bellísimo eso. Que además creo que hay algo ahí que tiene la poesía y es justamente lo mucho que dice más allá de lo que está ahí escrito. Es decir, como que la gracia de un verso no es que esté narrándome algo, ni que sea una construcción racional, bien elaborada, sino que sea evocador de imágenes, de sentidos. Casi que de cada verso de un poema se podrían escribir más poemas. Yo vi que tomaste a Carilda Oliver en un punto y desde un verso de Carilda sale otro poema y creo que ese efecto es muy interesante porque está un despliegue de sentidos de la evocación. Uno con una novela difícilmente puede escribir otra novela, ¿cierto? Porque ya hay un sentido que aporta muy fuerte el escritor. En cambio, el poema permite, a partir de salirse del sentido común, de lo que siempre quieren decir estas palabras, de poder jugar con ellas y manipularlas y maniobrar de formas diferentes, que haya proliferación de sentidos. Que creo que ahí justamente es valioso lo que vos decís. Yo no estoy en desacuerdo con vos. Yo no creo que se escriba otra novela al cabo del análisis porque hay una reducción a unos elementos básicos. Lo que pasa es que la cantidad de sentidos que pueden encerrar esos elementos son ilimitados y creo que eso es muy importante. Que imágenes se pueden evocar desde ahí, que nuevas historias pueden surgir con esos elementos que están ahí escritos. Y que hay algo, yo no sé de teoría del haiku, pues no, nunca me he sentado a conocerlo mucho, pero he leído algunos haikus y me parece una cosa muy interesante cuando los leo, no sé si es solo a mí o les pasa, y es el efecto de desconcierto. Pues como que el haiku tiene una primera línea que me está diciendo una cosa y la segunda, que es como que no tienen nada que ver. Y como caen las hojas, cantan las ranas. No, y eso que ese es muy cercano, ese es como muy cercano, pues como que a veces hay unos que dicen, estaba lloviendo y no es que no me ocurre nada para cortar lo suficiente. Estaba lloviendo y la planta en la casa. ¿Y qué tiene que ver la planta en la casa con que estaba lloviendo? No tengo ni idea, ¿cierto? Y como que genera ese efecto de desconcierto que además creo que la tendencia mía, quizá por ser muy occidental o muy poco poeta, es como pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Él me está queriendo decir alguna cosa y es intentar pegar esos dos y a producirle un sentido y a buscarle una cosa. Y creo que algo muy valioso del haiku es, y para pensarlo con lo que vos decís del final del análisis, es que no tiene una unidad. Creo que ahí hay algo importante y es si queremos que al final del análisis haya una unidad de sentido o que el final más bien desconcierte, ¿cierto? En tanto división. Si vamos a pensar que el inconsciente es lo que yo nunca voy a poder ser, siempre va a ser dividido, el haiku es en acto. Yo soy dos cosas que están separadas y que quizá solo soy el intento de pegarlas. Entonces eso me parece importante de rescatar ahí. Yo no sé, Pau, te quería preguntar si el hecho de escribir poesía tiene un efecto en tu clínica, en tu manera de ser psicoanalista, y el hecho de ser psicoanalista, pues ya vimos que escribiste un libro al respecto, pero sentís que en la escritura más allá del contenido de los conceptos psicoanalíticos tiene efectos el estar en contacto con el psicoanálisis, y esas cosas se tocan la una a la otra. Yo creo que se tocan más allá de lo que puedo como
Pegar. Ver, no lo va a advertir. Tampoco es que yo voy a ir a hablarles en verso a los... En haikus. No. No sé hasta qué punto, la verdad, se toque. Pero por lo menos el hecho de encontrar diferentes sentidos en una misma frase. Yo creo que hay un ejemplo muy bello de Lacan, es en el de Gestapo, cuando una mujer que estuvo en la Segunda Guerra tenía ataques de pánico y hablaba sobre la Gestapo y que la Gestapo entraba a tal hora y la Gestapo, y Lacan se acerca y la toca en la mejilla, porque Gestapo en francés resuena con gesto en la piel. Y entonces eso es un acto poético, Sí, ¿cierto? totalmente. Absolutamente. Y que creo que lo que busca es no borrar todo lo que a ella le ocurrió, pero que esa mujer lo que va a quedar pensando cada que piense ya en la Gestapo es que se la tan lindo. Tan bello como se le ocurrió eso. Y eso tiene que tener un efecto sobre el ataque de pánico, sobre lo que ocurre, porque diversifica el sentido, ¿cierto? Lo que iba a transcurrir normalmente hacia el pánico, hacia el terror, de la nada se cruzó otro afecto, otra forma de comprenderlo, y me parece que ahí ya hay algo que la escucha poética puede generar sobre la forma de intervenir. Sí, No yo sé. esta tarde venía pensando en eso, justamente en esto de la Gestapo y del gesto, y pensaba también que, o sea, uno podría como idealizar a Lacan o querer parecerse a él o hacer cosas así, pero yo no me imagino a los analistas pues como tocándole la mejilla a los... Cada vez que a hablen de la las- Gestapo ya... Sí, no, ya habrá que hacer otras cosas, ¿no? Sí. Yo voy a contar una experiencia de mi análisis del primero que tuve, que yo me acuerdo que yo tuve un sueño muy raro, muy raro, en el que iba como en un bus para Dabeiba. Y yo decía, como, parce, yo ni sé dónde queda Dabeiba. Pues yo de dónde puta saqué que iba para Dabeiba y yo qué iba a hacer a Dabeiba. Y me acuerdo que yo llegué con ese desconcierto a ese diván y empecé a hablarle a mi analista sobre eso y me pareció pues como muy extraña su forma de intervención, porque ella lo que hizo fue empezar, se los voy a representar fielmente, tal y como quedó consignado en mi aparato psíquico. Ella decía, Dabeiba. Y yo era en ese diván como... Sí, el bus iba para Dabeiba. Y ella después... ¿Me escuchó? Y ella seguía, Dabeiba. Y yo decía, ¿qué es esta cita tan rara, marica? Y no me ayudaban así como diga lo que le ocurra con Dabeiba. No, nada, solamente repetía. No les voy a contar el trauma que está inscrita en Dabeiba, que luego por ahí sí pasé en bus por Dabeiba y yo, ¡ay, mira! Pero sí les puedo decir que fue una cita absurdamente extraña, porque dentro del Dabeiba, da, ve y va, pero escríbanlo como no como se escribe Dabeiba con 2 B, sino con V, y más o menos por ahí les voy confesando mi gran síntoma. Pero había 2 palabras que habían quedado omitidas en ese Dabeiba. Y me parece que eso es muy teso, porque eso es jugar en la interpretación con el puro significante, ¿cierto? Como es una interpretación que no aporta nuevos significantes, sino que lo que produce es utilizar ese significante y ponerlo a resonar. Y miren que es muy interesante porque ya ahí estamos en otra forma de interpretación que me suena mucho a lo que vos estás preguntando, porque yo creo que esa interpretación, el no llenarla de sentido, sino apelar a lo que esa resonancia puede generar en la asociación libre, es finalmente una advertencia de cómo entonces el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿cierto? Que es una de las tesis fundamentales de Lacan, y de cómo esa resonancia va a terminar
hablando si se logra ese proceso de asociación libre con el goce que está inscrito, en este caso, en ese sueño, que tenía un sentido que para mí era muy extraño llegar a Dabeiba, porque es que de verdad, hagan de cuenta que tienen, no sé, un sueño con Mistrató. Y sí, que van para Mistrató, pues yo no sé ni dónde queda Mistrató, ni por qué a mí se me ocurrió Mistrató. Es decir, finalmente creo que la interpretación ahí a lo que juega es a la creación, mejor dicho, no es tanto a la creación, sino al rescate del poema que está ahí inscrito, quizás inclusive desde la omisión, porque uno podría pensar entonces que ese poema de uno, no solo ese haiku que uno tiene allí, no solamente hay que reconstruirlo desde nuevas palabras, sino de poder también ver cuáles han sido las palabras omitidas, los silencios, las palabras reprimidas. Bueno, quería hablar de Dabeiba, parece. Todo para indicar que sí. ¿Te resuena algo de esto? No, estaba pensando como en la homofonía y cómo en los sueños se sirve de esas palabras como si fueran recipientes vacíos para también cargarlos de otras cosas. Pues no sé qué específicamente de ahí sucedió en cuanto a la asociación que hiciste luego. Pero, sí, no voy a contar. Pero yo creo que ahí es donde el estudio del lenguaje es muy potente, ¿cierto? Y más allá del estudio del lenguaje, como ir a saber cómo funciona el lenguaje, es explorarlo, degustarlo, disfrutarlo, experimentar con él, que yo creo que a los analistas los deberían formar en creación literaria. Para mí sería una cuestión importante, porque además uno va viendo cómo... Vos ahora dijiste algo que me parece importante, y es que se te puede ocurrir el final de un poema, el verso final de un poema, y hay que ir a construir el poema que requiere ese final, y no puede ser cualquier cosa. Ya ese final que se inscribió exige que se puedan decir ciertas cosas y otras no, que te puede ocurrir otra muy bella, y decir, no, pero esta no acaba en este poema, ya tiene que ser otro poema, porque hay que explorar las posibilidades del lenguaje, que ya implica límites, renuncias, unos sentidos particulares de los que ya no se podrá salir y otros que se podrán inventar, ¿cierto? Pero ya en una sola ocurrencia cabe un poema necesario, podría decirse, ¿cierto? Sí, yo creo que empezar por los finales facilita mucho el proceso. Como a partir del final, o sea, ya lo que tengas encima del final ya es más, creería que es más fácil de hacer. Es que el final es duro. Sí, como el giro o qué pasa ahí, no sé, me parece que facilita un poco las cosas. Hablando de finales, tiempo de terminar para que podamos conversar, escuchar preguntas. Muchas gracias, Pau. Gracias increíble todo lo que dices. Gracias por la invitación, gracias a ustedes por venir. Y bueno, los escuchamos. Si tienen preguntas, comentarios, aprovechen a la poeta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o aporte? Pues ya que hablaste al principio del libro de escribir de Marguerite Duras, hay algo que ella dice ahí, ella cuenta cuando Lacan escribió sobre ella, no me acuerdo muy bien, voy a decir lo que recuerdo, que es como que ella no sabía lo que estaba escribiendo porque si lo supiera no lo hubiera escrito. Y que eso a ella la dejó, voy a decir estupefacta porque no me acuerdo la palabra, la dejó tiesa. Y de cierta forma la autorizó. Como que a partir de ahí ella se sintió autorizada a escribir. Y a mí me parece muy hermoso, pero no lo entiendo. Pues, ¿qué es escribir sobre lo que, o escribir no sobre lo que no se sabe, sino sin saber? Pues, o ¿qué? Eso. Si quieren podemos recoger como preguntas, comentarios, si hay más. Bueno, yo creo que eso es lo interesante de la escritura, de ver qué pasaría, ¿no? A la hora de sentarse ahí y confrontarse con esa hoja en blanco. No recuerdo exactamente esa parte que dices de
de Lacan en ese libro de escribir. Es un libro bastante breve, pero esa parte no la recuerdo. ¿Ustedes lo han leído? Yo no lo he leído. Y yo no lo recuerdo. Pero creo que hay algo que me evoca lo que estás diciendo, porque vi un meme que era muy... ¿Cómo es que se llama? Mr. Bean, el que es como de Londres. Mr. Bean, ¿cierto? Bueno, que es un meme donde él está como así mirando a alguien que está escribiendo y luego el que está escribiendo lo mira y él se hace el bobo y entonces dicen que Mr. Bean es los psicoanalistas mirando así a los poetas y cuando los poetas lo miran el psicoanálisis hace como que no le está robando ninguna de sus ideas. Parece tremendo meme, la verdad, y creo que es algo que les recomendaría un texto muy bello que se llama Personajes psicopáticos en el escenario, de Freud, y El creador literario y el fantaseo, también de Freud, en donde habla justamente como de estas relaciones entre creación literaria o de teatro y psicoanálisis. Y uno ve que esa es la línea o la tendencia, digamos, de la relación del psicoanálisis con la poesía o la literatura. Y es que hay una frase que Freud dice como en sus ensayos de psicología del amor, él dice, lo que los poetas han logrado decir desde hace mucho tiempo, sin saber qué es lo que dicen, el psicoanálisis tiene que desarticularlo con sus manos toscas, con las manos toscas de la ciencia. Pero es como el reconocimiento de que los poetas alcanzan un saber sobre las condiciones fundamentales de la vida humana, pero no saben dar cuenta de cómo llegan a esas conclusiones. Mientras que en el psicoanálisis, que entonces son sensibles a lo que dicen los poetas, pero el mecanismo o el trabajo con esos elementos sería justamente el de analizar, que no olvidemos que en química analizar quiere decir separar los elementos, ponerlos, digamos, en compartimientos y ver luego cómo interactúan entre ellos. Por eso es más tosco, porque si vos llegas y coges un poema y le empezás a rastrear cuáles fueron entonces los traumas del poeta o cuáles fueron las imágenes en las que se basó, finalmente el poema se cae, ¿cierto? Como la creación literaria ahí, y muchas veces entonces tendría una forma de ser explicada a través del psicoanálisis y el efecto estético cae, pero quizás se alcanza un saber sobre cómo se llegó. Es lo mismo que un sueño, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de un sueño, podemos querer narrar el componente estético u horripilante u ominoso que tuvo si se trató de una pesadilla, y el proceso del análisis sería justamente desarticularlo por elementos. Entonces pienso que, bueno, también decirles que sobre esa forma de pensar a los poetas ha habido una crítica. El libro que a mí más me ha gustado se llama ¿Se puede aplicar la literatura al psicoanálisis? Es de Pierre Bayard, también se los recomiendo mucho. Y él critica, por ejemplo, esa postura del psicoanalista que se impone, digamos, como desde su saber a decirle al poeta por qué escribió lo que escribió o decirle que no sabe cómo llegó a esas conclusiones, lo que sería ciertamente ir en contra de una experiencia distinta y pues habrá que ver si puede dar cuenta de su proceso creativo, quién lo sabe, ¿cierto? Habría que investigar aún más allá. Y que la propuesta que hace Pierre Bayard entonces es tratar de recoger, acoger, no violentar la voz del poeta ni el saber del poeta, que aunque puede que no pueda dar cuenta de todo el proceso que lo llevó a su creación, finalmente hizo una creación, y si se despliega, digamos, una escucha no invasiva ni violenta, quizás también pueda dar cuenta del por qué es ahora. Y yo creo que incluso más allá de la pregunta por los motivos, ¿cierto? Que
también es una pregunta importante. Pienso en Rosa Montero en El peligro de estar cuerda, cuando a ella le señalan que siempre escribía sobre enanos, y ella dice, pues voy a escribir una cosa que no tenga enanos, termina escribiendo una persona tan chiquita, tan chiquita, tan chiquita, ¿cierto? Y se le cuela un enano, y quizá ella podría preguntarse, pero ¿por qué? ¿Cómo se meten los enanos por debajo de la puerta? Esa creo que es una vertiente, pero creo que en ese mismo libro, y cuando uno lee entrevistas a escritores o ves entrevistas a escritores, aparece una cuestión de cómo ellos no saben lo que van a decir. O sea, aparte de la creación literaria, quizás a mí se me ocurrió un personaje y el personaje llegó como ocurrencia. Y luego se trata de construir las cosas que le pueden pasar a ese personaje que yo ni siquiera sé, porque no lo conozco, y después de que empiezo a encadenar hechos, ya no cualquier cosa puede ocurrir. Ya si yo pongo un final feliz en cierto tipo de historias, me tiré en la historia porque estoy violentando el encadenamiento significante de ese personaje. Entonces es que el oficio de escritor creo que tiene que ver con permitirse que la historia ocurra y no forzarla yo desde lo que yo quisiera y desde la historia que yo quisiera contar. No, pues a vos te gustaría mucho contar esa historia, pero esa no es la que puedes contar. No se puede, ¿cierto? Y entonces es saber leer los signos para permitirles decir lo que ellos dicen y no lo que yo quiero que digan. Creo que ese es el desconocimiento fundamental ahí. O desde la entrada, desde el inicio empezar a decir, no, es que esto no está bien, esto no está bueno, entonces como acabar con el poema antes de que empiece. Pues ahí primero como que darse la oportunidad, creería yo, de ver, de hacerlo, que salga como salga, y luego sí ya empezar a trabajar sobre el texto, empezar a jugar con eso, irlo acomodando, cuál es el ritmo, cuál es la musicalidad, pues me conmueve en algún punto, pero primero permitir que eso salga, ¿no? Y yo creo que ahí se relaciona mucho la poesía con el psicoanálisis, en tanto uno va a un análisis, uno no sabe qué va a pasar, pero hable que ya veremos, ¿no? Y vamos trabajando sobre eso. Algo más, comentario, algo, no sé, una idea que les haya quedado resonando quizás. Pues yo quisiera hacer unas anotaciones. Ahí hay dos libros, uno rojo y el otro azul. A mí me gusta más el rojo, soy hincha del Medellín. Bien, excelente. No, la idea es que en el rojo, de cómo abrazar un incendio, se describe todo un proceso muy bonito y se nota desde el índice, que empieza con la búsqueda, el hallazgo, el enamoramiento, la ruptura amorosa, y es secuencial dentro del libro, y hay unos poemas muy bonitos ahí. Pero como estuvimos hablando del poeta y de la relación con el lenguaje y con el psicoanálisis, me gustó este poema del azul. ¿Cómo describir a un poeta? Como un turista del lenguaje, un coleccionista de versos, un reciclador de ocurrencias, un catador de palabras, un trapecista de la lengua, un tatuador de almas. Y este otro muy pequeño, pero me parece bonito también, todo lo impregnas, pero de una manera tan sutil que casi te olvido. Ese es el final de un poema, sí, un fragmentico. Sí. El poema completo sería: tu nombre quedó grabado en las cosas que nadie nombra, en el borde de la taza, en la arruga del mantel, en mi forma de cerrar la puerta, en el poema que aún no he escrito. No estás en las grandes tragedias, sino en los pequeños restos del día. Todo lo impregnas, pero de un modo tan sutil que casi te olvido. Muy divino. Bueno, terminamos ahí, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido. También les contamos entonces que ambos libros tienen un costo de 35.000 pesos. Ahorita los pueden comprar con Pau. Y bueno, invitarlos pues a seguir conectados con estas propuestas. Qué bueno pues conocerlos, porque no los habíamos conocido pues como en estos espacios.
Pau, si alguien quiere comprar el libro, de los que escuchan, ¿dónde te encuentran? Ah, bueno, sí. Bueno, el Instagram es paolaandrea con una sola A, .cc. Listo. Y a través de Instagram, sí. Perfecto. Y bueno, bienvenido siempre entonces por acá a esta casa de ideas. Gracias. Muchas gracias. Chao. Psicoanálisis para no todos.